Hoy les voy a compartir un mantenimiento que le voy a hacer a este Sedum Pradealtum. De este Sedum Pradealtum les comparto que algunas personas que me han escrito que lo confunden mucho con el árbol de jade y a veces tienen, digamos, desconocen que esta planta debe tener algunas horas al sol al día para que no le empiece a dar un hongo que le pone las hojas como una especie de cenizas. Mientras tanto, lo vamos a ir a trasplantar otra maceta porque esta lleva ya varios meses con ella y vamos a hacerle un mantenimiento para empezar a colocarle el abono, a colocarlo en maceta nueva. En una casita nueva, como les digo yo, vamos a colocarle nuestros guantes para evitar que de pronto, si nos encontramos con algún animalito, le podemos hacer daño a la planta porque a veces nos da miedo. Y al ver estos animalitos volteamos la planta o simplemente la soltamos y hacemos que ella de pronto se nos dañe. Bueno, acá por ejemplo tenemos ya nuestra bolsa, la quitamos, tenemos nuestro Sedum Pradealtum y les iba a compartir que este sedum, cuando no se encuentra con horas de sol al día o en sitios bastante iluminados o con buena ventilación, este suele deteriorarse un poco. Y a medida que va pasando el tiempo, él tiene unos tallitos muy pequeñitos y son muy frágiles, digamos, con el toque. A veces cuando las cultivamos en interiores, estas plantas suelen deteriorarse un poco más debido a que no tienen ventilación y este requiere de ventilación. Es un arbolito que crece bastante gigante. Las hojas son muy similares al jade Crassula ovata, pero en algunas ocasiones lo confundimos con él y decimos que es un jade de hojas más pequeñas, son un poco más ovaladas, no son tan carnosas, no son tan anchas, son más pequeñitas y algunas personas le dicen que es un jade, una especie de jade y resulta que no, este es un sedum. Por eso este es de, digamos, si ustedes lo quieren colocar, a mí me encanta colocarlo, digamos, al lado con otras plantas, este empieza a tener una especie de raíces aéreas y también lo podemos cultivar en terrenos o de tipo rastrero. Si queremos cubrir un prado también lo podemos hacer. También se reproduce por hojitas, por esqueje de tallo y esto hace que sea una planta muy bonita para tener en nuestro hogar, digamos en nuestra colección. Este por ejemplo tiene una cantidad de raíces por todas partes y goza de una buena salud, está bien, no tiene cochinilla, a pesar que lo he tenido en esa bolsa por varios meses. A veces uno no haya como, digamos, colocarlo en qué maceta colocarlo, pero a veces hay unas macetas que se consiguen en el mercado que son bastante económicas y podemos empezar a quitarlos de la bolsa y si no tienes maceta, no te preocupes, lo dejas ahí y no pasa nada. Como esta raíz está súper adherida a la bolsa, la vamos a cortar nuestra tijera de esta manera o podadora, la que tengan. Yo normalmente cuando empiezo a hacer este tipo de poda siempre mantengo mis tijeras o mis cosas siempre las mantengo desinfectadas para evitar que de pronto contaminemos la planta. Acá por ejemplo le podemos sacar un poquito más de tierra para darle como ese respiro. Normalmente cuando lo tenemos en esas bolsas, esta parte de arriba se compacta mucho y hace que el agua no baje, que se quede solamente en la parte de arriba y a veces rebosa, pero no deja que le dé a las raíces y esto hace que a veces estos sedums se deterioren mucho y no tengan esa hidratación tan completa como lo es cuando lo tenemos en lugares o en una maceta donde se pueda regar bastante. Bueno, acá ya la tenemos, vamos a tratar de sacarle el sustrato que más se pueda ya que está demasiado compacto. A este le hace falta un poquito más de cascarilla. Vamos a quitarle esto, le vamos a colocar sustrato nuevo con compost, con canela, con carbón y en varios meses esta planta va a estar un poco más frondosa. También les comparto que cuando yo hago este tipo de trasplante, hay algunas hojas o algunas ramas secas, todo eso lo tenemos que quitar. ¿Para qué? Para evitar que todo el abono que le colocamos ahorita o en el trasplante no lo perdamos y esto hace que la planta quede de una manera muy bonita. Bueno, ya nos quedó, lo vamos a colocar por acá y vamos a buscar nuestra maceta. Vamos a colocarlo en una maceta un poquito más grande con nuestro abono, nuestro compost, todo lo que se nos ocurra ponerle acá de abono. ¿Para qué? Para que esta empiece a tomar sus nutrientes, empiece a estar bonita. Vamos a medirla, o sea, tiene sus buenas raíces. Vamos a colocarla acá, que nos quede centrada y vamos a empezar a rellenar. En este trasplante es importante ponerle nuestro carbón bien triturado o en pedacitos como lo tengamos en casa. ¿Para qué? Este le ayuda a tener la humedad,
a que no se proliferen ninguno de los hongos y esto hace que nuestra planta crezca bonita y en pocos meses ya se va notando el cambio. Ahora, si ustedes cultivan ya este pradeal y dicen, no, eso solamente tengo un pedacito, a mí casi no me crece, es una planta que se me estanca, entonces cuando tenga 3 o 4 ramitas, le empiezan a quitar la parte de arriba como los cogollitos, como el lápiz. ¿Para qué? Para que este empiece a engordar y no se vaya solamente en ramas, y esto hace que el palito o la parte del centro del tronco se empiece a engordar y sea un arbusto así de grueso como este. Ahora, si ustedes dicen, no, pero es que si yo le corto, a mí me da un pesar, hay personas que les da miedo quitarles estos cogollitos o hacerles podas. Es normal, como en todo cultivo, digamos, sí, a veces la planta queda como motilada, pero en la mayoría de los cortes que les hacemos, ellas empiezan a tener más ramificaciones. Por ejemplo, esta era una planta gigante, la he cortado y ella ha empezado a tener todas esas ramificaciones, son nuevas. Acá, por ejemplo, les comparto que todas estas partes de acá las he cortado y todas han empezado a tener sus hijitos y esto hace que ella se ramifique y le demos vida a la planta. A veces cuando tenemos una planta así, la dejamos por mucho tiempo, ella simplemente se termina su ciclo de ramas y listo, empieza como a secarse, a deteriorarse y en poco tiempo la tenemos toda como amarilla, los tallos se ponen como blandos y en la mayoría de los casos es a veces difícil recuperarla. Miren, acá ya le podemos colocar nuestro riego en 1 o 2 días, le vamos a colocar fungicida en el primero y segundo riego. Y también les comparto que cuando esta empieza a tener, digamos, ese hongo en las hojas, le vamos a colocar fungicida y en el día que le colocamos el fungicida no la vamos a llevar al sol. Pero al tercer o cuarto día le empezamos a dar horas, digamos 2 horas, 3 horas, hasta completar casi el día completo en países tropicales donde la temperatura no supere los 30 grados, porque como hay países donde el calor es demasiado, que traspasa los 30 grados centígrados, estas se suelen quemar, pero esta si la tenemos, digamos, más o menos desde los 30 grados centígrados hacia abajo, la podemos tener casi todo el día en el sol y no se le queman las hojas. Ella toma unos colores rojizos en las hojas y hace que no se le caiga tanto las hojas. De esta también he escuchado mucho que se le amarillan las hojas y en la mayoría de los casos se caen todas dejando solamente las ramas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podamos, colocamos en semisombra por unos mientras empieza a retoñar. Cuando ya retoña, le empezamos a llevar a más horas de sol al día y esto hace que ella se ponga de esta manera, así de frondosa.